Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si tienes la Biblia, tienes todo lo necesario para conocer a Dios. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy es el día de teología pura teología, y continuamos con la serie titulada Bibliología, y compartiremos el séptimo tema de la serie, la suficiencia de la Biblia. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña hoy nuevamente Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia. Buenos días, Pastor Ángelo, bienvenido. Buenos días, Oscar, y buenos días, estimado oyente. Gracias por escucharnos. Deseamos ser de edificación para su vida espiritual. Tú nos creaste para También está con nosotros Erika Carrillo, líder de la iglesia, representante de Piedecuesta. Buenos días, Erika. Muy buen día, Oscar, buen día, pastor, y a todos los amigos por acompañarnos siempre estas mañanas aquí en Vidas con Propósito, empezando un 2019 con mucha fuerza. queremos darte gloria. Le recordamos, querido oyente, que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito a través del internet, ingresando a nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrá escuchar en cualquier horario, y también puede suscribirse a nuestro canal para recibir las novedades de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor, retomando esta serie de bibliología, ¿cuál es la razón por la cual quiso tocar este tema de la suficiencia de la Biblia? La razón principal, Oscar, es porque lamentablemente muchos cristianos no creen que la Biblia sea suficiente, y por eso están acudiendo a una cantidad de libros supuestamente revelados por Dios para descubrir nuevas cosas, nuevas inspiraciones o nuevas palabras que supuestamente provienen del mismísimo cielo. Vea, tan marcada y generalizada está esta creencia que un buen sector, muchos sectores del cristianismo están creyendo cosas contrarias a las mismas escrituras. Por ejemplo, muchos cristianos le hacen más caso a personas que han ido al cielo o al infierno, y les creen más a ellos que a lo que la misma Biblia dice. Otros cristianos tienen un vasto conocimiento sobre la guerra espiritual. Ellos conocen los nombres de los demonios, conocen la actividad específica que hacen cada uno de esos demonios, conocen las regiones en las que están concentrados dichos demonios, en fin. Muchos cristianos saben más de los demonios que de Jesús. Inclusive saben más de lo que la misma Biblia revela. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿de dónde sacaron ese conocimiento? Con toda seguridad, ese conocimiento no viene del Espíritu de Dios, porque no se basa en las Sagradas Escrituras. Y es aquí donde pues nosotros debemos tener claro el siguiente principio. Lo que no proviene de la Biblia, en el mejor de los casos, pues es extrabíblico, es un conocimiento simplemente humano. Pero en el peor de los casos es antibíblico, es decir, es un conocimiento diabólico. En realidad, tal conocimiento proviene del infierno, y eso todo cristiano debería entenderlo. Pastor, ¿por qué algunos cristianos han caído en estos desvíos? La razón, Erika, es porque no han entendido la doctrina que vamos a estudiar hoy, la doctrina de la suficiencia de la Biblia. Para ellos la Biblia sí dice la verdad, pero no toda la verdad, y ahí es donde está el grave error, ahí es donde está lo peligroso. Eso equivale a abrirle de par en par las puertas al maligno para que venga y dañe la iglesia. Es allí donde nacen toda sarta de mentiras, toda esa cantidad de herejías, que en últimas desembocan en la apostasía. Si tan solo los cristianos entendiéramos y defendiéramos que el canon de la Biblia está cerrado, es decir, que no hay nuevas revelaciones de parte de Dios, aparte de las que el Señor ya nos dio en las Sagradas Escrituras,
pues la iglesia del Señor Jesucristo estaría vacunada contra el error y le cerraría la puerta a los falsos maestros, a los falsos profetas de nuestros días. Vea, no habría tanta enseñanza errada y tergiversada, como tampoco habría tanto mal testimonio y hechos bochornosos dentro del seno de la iglesia. ¿Todo eso por qué se da? Porque se le ha abierto de par en par las puertas de la iglesia a la herejía y al error, porque la gente quiere buscar cosas más allá de lo que está escrito, más allá de lo que la Biblia registra. Cosas nuevas y no estudian la escritura. Eso sí, son buenos para leer los libros del fulano de tal, del profeta tal, del apóstol tal, pero no han leído a el profeta Díaz, al profeta Joel, al profeta Amós, Habacuc, Ageo, Malaquías. A ellos no lo leen, pero sí leen a los profetas hoy día, a los apóstoles hoy día. Y qué tremendo, eso está interiorizando a la iglesia una cantidad de herejías que, obvio, van en contra de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y cuando uno les dice esto, oiga, se enojan. Pero, por favor, o sea, el Señor va a medir a su iglesia por medio de su palabra, no por medio de las palabras que ha escrito una persona cualquiera. Le da mayor validez a algunos libros de autores cristianos que a la misma escritura. Y los venden y los promocionan y los ponen, mejor dicho, en un pedestal, pero la Biblia está escondida. La Biblia pareciera como en tiempos de Josías, que estaba entre los escombros del templo y la gente no sabía lo que decía el libro de la ley. Hasta que, bueno, cuando arreglaron el templo, ¿no? Dice la escritura, encontraron el libro de la ley y el rey entonces se preocupó y empezó a obedecer al Señor. Pastor, ¿cómo definir la suficiencia de la Biblia? Bueno, podemos definir la doctrina de la suficiencia de la Biblia tal como la define el teólogo Wayne Grudem. Él dice así, abro comillas, la suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención, y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. Cierro comillas. Me parece a mí que esta es una definición muy pero muy completa de lo que es o lo que significa la suficiencia de la Biblia. Pastor, examinemos con más detalle esta definición. ¿Qué quiere decir con la expresión la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención? Lo que quiere decir es que Dios en cada momento de la historia le dio a su pueblo y por medio de él lo que ellos y el mundo necesitaban conocer. Es decir, en toda época las personas sabían lo que Dios quería que supieran por medio de la revelación que había dado Dios hasta ese momento. Por ejemplo, el pueblo de Dios, Israel, cuando salió y deambuló por el desierto, sabía lo que Dios quería porque Él se los comunicaba por medio de Moisés. Y el Señor le ordenó a Moisés que lo dejara todo por escrito. Es por eso que a la muerte de Moisés, el Señor le dice a Josué lo siguiente. Voy a leer Josué capítulo 1, versículos 5 al 8. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti, así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él. Vea, está hablando de un libro. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está en él escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Con absoluta claridad vemos aquí que Josué sabía exactamente lo que tenía que hacer, porque el Señor ya se lo había revelado por medio del libro de la ley que Moisés había dejado escrito, que para esa época pues era la Torá, o lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. El pueblo de Israel en ese momento, en esa etapa de la historia de la redención, tenía lo que el Señor quería que ellos supieran. O sea, ellos sabían qué era lo que tenían que hacer. Estaba escrito en el libro de la ley de Moisés
todos se estaban guiando por ese, o debían guiarse por ese libro. En ese momento era suficiente. Ya era suficiente la revelación. Luego el Señor hace más adiciones en la medida que va avanzando su plan de redención. Pastor, usted en la respuesta anterior dijo el pueblo de Dios y el mundo. Sí. Entonces, ¿cómo sabe el resto de las naciones lo que Dios quería que hicieran? O sin ellos tener el libro de la ley. Bueno, esa pregunta es una muy, pero muy buena pregunta. Que la misma Biblia nos da la respuesta. Pues a la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida, cuando iban a conquistar a Jericó, nosotros leemos lo que la prostituta Rahab les dijo a los 2 espías. Se los voy a leer. Josué 2, del 8 al 13. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos Sihón y Og al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Vea. Así que aquí vemos que los demás pueblos de alguna manera tenían conocimiento del Dios de Israel y sabían que debían temerle, tal y como lo está haciendo aquí esta mujer, esta prostituta. Ellos oyeron de las maravillas y de los prodigios de Dios. La revelación de Dios hasta ese momento les estaba dando luz a los pueblos ajenos a Israel. Es aquí donde los cristianos entonces podemos decir que tenemos una gran responsabilidad de hablar de la Biblia y de vivir conforme a ella para que aquellas personas que por no ser cristianas nunca leen la Biblia, yo me imagino que los no cristianos son los que nunca leen la Biblia, porque asumo que los cristianos sí leemos la Biblia, ¿cierto? Al menos los que no son cristianos puedan ver en nosotros una vida diferente y puedan ver en nosotros a Jesús y de esta manera puedan ser salvos. Los cristianos debemos ser un pueblo diferente y debemos anunciar el único mensaje que puede salvar, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La segunda parte de la definición de la suficiencia de la Biblia dice: la Biblia ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación. ¿Qué significa esto para nosotros hoy día? Lo que significa es que, número uno, todo, absolutamente todo lo que el hombre necesita saber para ser salvo está en la Biblia, ¿sí? Ella revela el camino de la salvación. Ella presenta con lujo de detalles a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres y nos habla que creer en Él implica obedecer lo que Él dice. Eso lo enseña la Biblia. Lo segundo es que no vamos a encontrar en otro escrito, en otra revelación, en otra visión, algo que Dios nos ocultó y que era necesario para ser salvos. Por favor, no crea eso, sáquese eso de la cabeza. Eso jamás ni pasó, ni va a pasar, ni pasará. Todo lo que el Señor quería que supiéramos con respecto a la salvación se encuentra únicamente en las Sagradas Escrituras. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera y por internet también a través de radioprimavera.com. Con el tema la suficiencia de la Biblia. Pastor, en el segmento anterior, con relación a la definición de la suficiencia de la Biblia, usted afirmaba que la Biblia contiene todo lo que necesitamos saber para confiar en Dios perfectamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que la Biblia es suficiente para conocer a Dios, ¿sí? Al menos todo lo que Dios dispuso que conociéramos de Él. Y debemos creer todo lo que la Biblia nos dice acerca de Dios. Por ejemplo, a la gente le encanta unas revelaciones que da la Biblia sobre el carácter de Dios, pero rechaza otras que también las da la Biblia. Hacer eso es no confiar en Dios perfectamente. Esto se da sobre todo en aquellas partes en que la Biblia muestra que Dios es todo lo contrario a lo que nosotros esperaríamos o quisiéramos que Él fuera.
Un ejemplo clásico es cuando la Biblia dice que Dios es vengador. Yo creo en este mismo momento que algunos oyentes se incomodaron con la información o la afirmación que yo estoy haciendo. Ellos solo están acostumbrados y aceptan la revelación de Primera de Juan 4:8 que dice que Dios es amor. Pero como muchos de ellos poco o nada leen la Biblia, jamás se han dado cuenta de que la Biblia dice que Dios es vengador. Y se los voy a leer. Salmo 9 del 11 al 12 dice así: canten salmos al Señor, el Rey de Sión, proclamen sus proezas entre las naciones. El vengador de los inocentes se acuerda de ellos, no pasa por alto el clamor de los afligidos. Nahum 1:2 dice así: el Señor es un Dios celoso y vengador, Señor de la venganza, Señor de la ira. El Señor se venga de sus adversarios, es implacable con sus enemigos. Deuteronomio 32:35 dice así: mía es la venganza, yo pagaré a su debido tiempo, su pie resbalará, se apresura su desastre y el día del juicio se avecina. Isaías 34:8: porque el Señor celebra un día de venganza, un año de desagravio para defender la causa de Sión. Isaías 35:4: digan los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Entonces algunos, cuando uno lee estos textos, dicen: ah, no, pero ese es el Antiguo Testamento. El tema es que Dios es inmutable y Dios no cambia. Por eso en el Nuevo Testamento volvemos a leer las mismas expresiones. Romanos 12:19 dice: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, Pablo está diciendo, esas palabras son ciertas y son presentes, son también para el presente. Hebreos 10:30 dice: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Inclusive finalizando la revelación, en Apocalipsis 6:10 dice: gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Vea, nosotros no podemos confiar en un Dios que no conocemos. Así que al leer la Biblia nosotros podemos conocer mejor a Dios y confiar en Él más plenamente. Y aquí quisiera dejar claro un principio: nadie tiene derecho de imaginarse a Dios. Estimado oyente, no se lo imagine, conózcalo en las Sagradas Escrituras. Él se ha revelado allí y nosotros debemos confiar en dicha revelación. ¿Por qué aclara que nadie tiene derecho de imaginarse a Dios? Pues Él se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Lo digo, Erika, porque nosotros debemos entender que quien se está revelando es el Dios Altísimo, aquel que no tiene ni principio ni fin, aquel que en su mano sostiene el universo que Él ha creado, aquel que sustenta y da aliento a toda la creación por su palabra poderosa. Por lo tanto, aunque Dios se nos revela en las Escrituras, es lógico reconocer que Él está más allá de nuestro entendimiento finito. Cuando humildemente no reconocemos esto, entonces intentamos imaginarnos a Dios y terminamos haciéndolo a nuestra imagen y semejanza. Es por eso que frente a la doctrina de la Trinidad, muchos han preferido rechazarla porque no logran contenerla en su mente. Y es lógico que así sea, ya que es imposible que la mente finita logre contener al Dios infinito. Por eso es que se han levantado tantas falsas concepciones acerca de Dios. Un ejemplo clásico son los testigos de Jehová. Ellos no pueden aceptar que Jesús sea Dios. Su mente se rehúsa a aceptar la revelación bíblica. De igual modo los Jesúsolos. Ellos niegan la doctrina de la Trinidad y dicen que Jesús es el mismo Padre, que Jesús es el mismo Espíritu Santo, porque sencillamente ellos no pueden aceptar con humildad lo que Dios ha dicho de sí mismo en su palabra revelada. Por estas razones muchos no son capaces de confiar plenamente en el Dios que se ha revelado en la Biblia y terminan construyendo a un Dios a su imagen y semejanza que se ajuste más a su propio razonamiento. Y lo último que dice la definición de la suficiencia de la Biblia es que la Biblia contiene todo lo que necesitamos saber para obedecer a Dios perfectamente. Así es. Ante la pregunta, ¿qué es lo que Dios nos manda a obedecer? La respuesta es muy sencilla: todo lo que Él ha dicho en su palabra.
De hecho, vea, Jesús se abrogó ese derecho y sus declaraciones muestran claramente que él, aunque es el Hijo de Dios, eso lo dice la Biblia, también es Dios encarnado. Si no fuera así, sus afirmaciones serían de las de un ser creado altanero que se está igualando a Dios. Porque vea lo que dijo Jesús en Mateo 28, en la Gran Comisión. Dice que le enseñemos a obedecer todo lo que les he mandado. Así dice en el versículo 20. Enseñemos a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Imagínense, Jesús enseña que enseñemos todo lo que Él nos mandó. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús dice que si alguien se avergüenza de sus palabras, entonces Él se avergonzará de esa persona. Vea, yo puedo leer muchas citas donde se muestran que las palabras de Jesús son las mismísimas palabras de Dios. ¿Qué implica o qué implicación tiene esto para los creyentes? Bueno, una implicación es tener paz. Pues no tenemos que estar buscando en otros lugares qué es lo que Dios quiere que hagamos. Él ya nos lo ha mostrado en su palabra. Si estudiamos su palabra, con seguridad nosotros sabremos exactamente lo que el Señor quiere que hagamos, digamos, pensemos, aún lo que no debemos pensar, decir y hacer. Así de sencillo es. La otra implicación es que ningún cristiano, y mucho menos uno que es pastor, predicador o maestro, debería agregar o quitar las palabras que están en la Biblia. Eso sería peligrosísimo. Quitarle sería privar al pueblo de Dios algo que el Señor consideró vital para su grey. Y agregarle sería pues poner cargas pesadas que el Señor nunca quiso que su pueblo llevara. Los pastores, los predicadores y los maestros de la palabra debemos únicamente limitarnos a enseñar las palabras del Señor, no las nuestras. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Apreciado oyente, lo esperamos mañana con un nuevo tema dentro de la programación de Vidas con Propósito en esta franja de lunes a viernes de 7 a 7:30, así que no se lo pierda. Santa Biblia se quejaba un día que casi nadie está leyendo hoy. Pues oyente, dentro de la programación de Vidas con Propósito, les recordamos que bueno, a partir de este nuevo año tenemos los miércoles Teología Pura, Pura Teología. Y mañana también tenemos un tema de edificación. Igual este viernes tenemos la franja familiar, tenemos la serie dirigida a la familia, así que también los lunes estamos acá con otra serie que trabajamos ese día, con el apoyo del pastor William, y esperamos que usted en este nuevo año también nos siga escuchando. Recuerden esta franja de lunes a viernes, con excepción del martes, de 7 a 7:30. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz.